Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy voy a hablar acerca del método de bisección y voy a explicar más o menos cómo funciona este método numérico que se utiliza para poder calcular raíces de ecuaciones simples de una sola variable. Bueno, la idea de este video es poder explicar más o menos cómo sirve este método, sus limitaciones y luego poder codificarlo en MATLAB para poder generar las iteraciones que este método necesita de manera automática. Así que pasamos directamente a la explicación del método de bisección. Bueno, entonces el método de bisección es un método que se utiliza para buscar la solución de una ecuación simple de una sola variable. Por ejemplo, si tenemos un eje x e y también contamos con una función f de x, la cual debe estar en un intervalo que en este caso llamaremos a y b. Entonces, teniendo estos intervalos, lo que queremos buscar finalmente va a ser qué valor de x necesita nuestra función para que esto sea igual a cero, ¿cierto? Entonces nosotros estamos buscando en realidad este punto que está acá, ¿cierto? Estamos buscando, por ejemplo, un f de x prima que nos dé cero. Eso es lo que estamos buscando con el método de bisección. El método de bisección se basa principalmente en ir acotando estos intervalos que tenemos. Por ejemplo, tenemos el intervalo AB, pero lo que queremos hacer en teoría es ir acotando este intervalo, por ejemplo, así y así, ¿cierto? Y esto se va a ir calculando con muchas iteraciones que se van a ir generando. Bueno, uno igual lo podría hacer en papel, pero ya llega un momento en el que es tedioso estar calculando el, no sé, pues, el intervalo número 35 o el intervalo número 50. Entonces entonces lo que sucede es que al final es mejor computarizarlo y automatizar este proceso. Pero bueno, para que el método de bisección pueda ser utilizado, necesitamos cumplir con cierta condición. Y es que f de a por f de b nos tienen que dar un número negativo. Eso asegura de que esta curva, que esta f de x, va a pasar al menos una vez por el eje x cuando y es cero, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos asegura esto. Por ejemplo, si tuviésemos un resultado positivo, eso significaría dos cosas. O que A y B están acá arriba, por ejemplo, que están en este intervalo, o que pueden estar en un intervalo negativo, ¿cierto? Porque si multiplicamos un número negativo por uno negativo, eso igual nos va a dar positivo. Así que esta condición es la que debe cumplirse sí o sí para que el método de bisección pueda ser utilizado en estos casos. Bueno, entonces, ¿cómo se utiliza el método de bisección? Lo vamos a ver ahora mismo. Lo que tenemos que hacer es buscar una nueva variable, la cual va a ser parte del intervalo de acotamiento el cual se está buscando. Y esta variable va a ser la que va a generar que las iteraciones cada vez vayan encontrando intervalos más pequeños, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se calcula esto? Se calcula como el mínimo del intervalo más el máximo del intervalo partido 2. Esta sería la forma en la cual se calcula el M0. Y M0 porque es la primera iteración. Obviamente esto se va a tener que hacer muchas veces. Y, y luego de esto, lo que tenemos que saber es si vamos a reemplazar A por M0 o vamos a reemplazar B por M0. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que evaluar las funciones. Si f de A tiene un signo distinto de f de M0, eso quiere decir que vamos a reemplazar M0 por B. Y si f de B tiene un signo distinto
de f de m0. Entonces vamos a reemplazar m0 por a, ¿cierto? Entonces en este caso el intervalo nos quedaría así. A m0. Y acá quedaría m0 b. Y eso sería los intervalos. Entonces, ahora sigamos con esto como si siguiésemos iterando. Entonces ahora vamos a calcular un m1, el cual va a estar conformado por tanto por el valor mínimo del intervalo y el valor máximo del intervalo, pero del nuevo intervalo. Entonces, por ejemplo, digamos que se cumplió esta condición. Entonces ahora nuestro mínimo va a ser m0 y nuestro máximo va a ser b. Entonces lo que vamos a tener es que vamos a conseguir esto como m0 más b partido 2. Y ahora tenemos que de nuevo cumplir la misma condición. O sea, vamos a hacer esto. Si f de a, o en este caso f de m0, tienen signo distinto a f de m1, entonces m1 va a ser el reemplazo de b. Pero si f de b tiene un signo distinto de f de m1, el que va a ser modificado o reemplazado va a ser m0. Y así es como se aplica el método de bisección. Ahora que ya se ha explicado el método de bisección, vamos a pasar directamente a la codificación de este método. La idea, como se decía en la introducción, es poder generar un código que automatice la tarea de iterar hasta que encontremos la solución a esta ecuación simple. Bueno, entonces vamos a empezar a codificar desde ya este método y la idea de la función que voy a hacer ahora va a ser que este programa sea utilizado de manera rápida. Por lo tanto, voy a utilizar variables simbólicas. ¿Cuál es la ventaja que me da utilizar variables simbólicas? Es que puedo hacer que esta función sea genérica y que baste solo con cambiar la función para que podamos encontrar la raíz de esta ecuación, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si tuviésemos una ecuación y no fuese simbólica, tendríamos que cambiarla en cada vez que uno quiere evaluar la ecuación. Y eso en este método se utiliza varias veces, ¿cierto? Para empezar a escoger los límites máximo y mínimo. Entonces vamos a tener una variable simbólica llamada x para poder declarar nuestra función. Y arbitrariamente voy a utilizar una función que yo sé que sirve. Así que voy a llamar función igual a x al cubo menos 3. Voy a utilizar una función que yo sé que sirve para que podamos comprobar obviamente digamos la primera situación, porque es cuando el método de bisección sí puede ser utilizado. Y para poder ver esta función vamos a utilizar fplot y vamos a graficarla para poder ver cómo es. Y ahí le tenemos. Y claramente cumple con las funciones, ya que su punto máximo, que sería el 2, la y es positiva, y cuando es menos 2, la y es negativa. Así que bueno, a priori al menos podríamos ver que el método sí puede ser utilizado. Aunque esto obviamente lo vamos a calcular de manera más certera, para que sea una condición limitante a la hora de utilizar este algoritmo. Bueno, ahora voy a declarar el intervalo en el cual esta función va a ser evaluada. Y el intervalo va a ser desde menos 2 hasta 2. ¿Cierto? Aquí en este intervalo va a ser evaluada la función y se va a empezar a buscar la raíz en medio de esos dos intervalos. Como esta es una variable simbólica, nosotros vamos a querer una variable que pueda ser utilizada para sumar, para restar, para dividir. Entonces lo que tenemos que hacer va a ser, claro, vamos a evaluar esta función x, pero la vamos a evaluar convirtiéndola en double, ¿cierto? Entonces así la obtenemos directamente un número en vez de una función simbólica que tenga forma de número. Subs es una función que se utiliza para evaluar la función simbólica según
los valores que se han declarado anteriormente. Por ejemplo, acá yo declaré este intervalo y si se dan cuenta, este valor se lo di a x, ¿cierto? Y la variable simbólica es x. Entonces, esta función va a evaluar la función que yo declaré anteriormente entre menos 2 y 2. Y vamos a ver en un instante cómo se ve esto, ¿cierto? Y acá nos da ya los valores. Los valores de este vector cuando la función es evaluada en cada valor de x, ¿cierto? Esto sería como f de x. Y entonces así se obtienen los valores. Bueno, ahora necesitamos dos valores. Uno sería el mínimo y el máximo. Para hacer esto simplemente vamos a ver el valor mínimo del intervalo, que en este caso sería x de 1. Y el máximo sería igual a x de n. En es una palabra reservada que se utiliza para obtener el último valor de una matriz, ¿cierto? Entonces de esta manera podemos obtener tanto el mínimo como el máximo sin tener que, digamos, hacerlo de manera, digamos, sin tener que cambiarlo en todo el código, ¿cierto? Porque después cuando evaluemos otra función o otro intervalo simplemente lo vamos a cambiar acá arriba. Y esto ya se adquiere de manera automática. Bueno, entonces, esto ya es un punto súper importante, es que nosotros para poder usar el método de bisección teníamos que evaluar la función tanto en el valor mínimo como en el valor máximo, y la multiplicación de estas evaluaciones tenía que ser negativa. Entonces voy a crear una variable que se va a llamar comprobar, y esta variable va a ser la multiplicación de la función evaluada en x con el valor mínimo del intervalo por la función evaluada en x del máximo del intervalo. Entonces ahí vamos a tener que es n. Y vamos a verlo. Y vemos acá como comprobar tiene un valor de 55. Por lo tanto, esta función en este intervalo sí cumple con el requisito mínimo para poder utilizar el método de bisección. Bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser crear una sentencia switch para poder comprobar el estado de esta comprobación, ¿cierto? De esta variable comprobar. Y la voy a hacer con tres posibles casos, las cuales van a ser 1, menos 1 y van a ser 0. ¿Y de dónde voy a sacar estos valores? Voy a utilizar la función sign. Lo que hace esta función es devolverme un menos 1 si la variable que está acá adentro es negativa. Si la variable es positiva me va a devolver un 1. Y si la variable es 0 me va a dar 0. Así que esas son las tres posibilidades. Y obviamente el caso menos 1 va a ser el caso que nosotros queremos. Entonces ahí va a ir, digamos, la mayoría del algoritmo que necesitamos. Tenemos el caso de que nos dé 1 y el caso que nos va a dar 0. Y luego un end acá para poder terminar este switch. Bueno, para hablar ahora del caso 0, tenemos que si la función evaluada en la x da 0 significa que esa es la raíz. Entonces ya no necesitamos como buscar cuál es la solución, ¿cierto? Porque imaginen que una función va en, no sé, pues en x va de 5 a 10, pero en y va de 0 a 1. Entonces obviamente el 5 va a ser la solución porque va a estar justamente en i igual 0. Pero tampoco se consideraría una solución porque tampoco es como que, digamos, atraviese en ese instante por 0, sino que ya está en 0. Entonces ahí tendríamos la solución directamente. Así que en ese caso ya no tendríamos que buscar la solución, pero voy a escribir, lo voy a considerar, no digamos que un error, pero sí como un caso como aparte, ya que en ese caso no tendríamos que buscar la solución, ¿cierto? Entonces le voy a colocar error 0. Eso sería todo para 0. Bueno, ahora vamos a concentrarnos en el caso que nos interesa, cuando el método de bisección puede ser utilizado, o sea, cuando el signo de comprobar es negativo.
Bueno, para este caso vamos a utilizar una variable que se va a llamar vice, en honor a la bisección. Esta variable va a ser, digamos, la base de nuestro método. Y va a ser la suma del mínimo más el máximo. Y todo esto partido en 2. Esa va a ser nuestra variable vice, que va a ser la variable que va a ser el valor del intervalo que va a ir acotando a los intervalos que tenemos desde el principio. Y lo primero que se va a hacer entonces llamar a x igual a vice, y esto se va a hacer varias veces porque lo que vamos a hacer va a ser evaluar esta función con la función subs. Entonces vamos a obtener el valor numérico que se tiene cuando la x es igual a vice, que en el futuro va a ser el nuevo valor del intervalo, sea por arriba o por abajo, ¿cierto? Dependiendo de las condiciones que cumpla. Entonces lo evaluamos. Y vamos a tener el valor de la evaluación. Entonces ahora vamos a tener la evaluación mínima, que sería igual a eval de x, que serían los que están acá arriba. ¿No ven? Acá está el mínimo y el máximo. Entonces, antes de entrar a nuestra iteración de valores, vamos a necesitar un valor inicial, ¿cierto? Para poder comenzar con las iteraciones. Así que entonces va a ser eval x de 1 y evaluación del máximo va a ser igual a eval x de n. Ya. Y con estas condiciones entonces vamos a hacer un while. Acá hay dos formas de hacer esto. La primera sería que pusiésemos esto, que la evaluación tiene que ser distinto de 0. Mientras sea distinto de 0, este while va a continuar, ¿cierto? Que sería como la meta de nuestro método, que sería que sea 0 para encontrar nuestra raíz. Pero esto a veces no pasa. ¿Por qué? Porque MATLAB itera los valores, pero llega a valores súper cercanos a 0, pero nunca llegan a ser 0 absoluto. Entonces lo que vamos a hacer va a ser crear un intervalo en el cual vamos a obtener nuestra solución con un valor muy muy cercano a 0, pero que no va a ser 0. Por ejemplo, yo utilicé estos valores, que fuera menor a 1 de e a la menos 9 o que fuese mayor a 1 de e a la menos 9, ¿cierto? Entonces aquí lo estamos comparando con un número que en realidad es súper súper pequeño. De hecho podríamos achicarlo un poco más para poder asegurarnos que esta solución esté bien hecha, aunque en realidad con 9 hasta con menos 6 podría estar súper bien hecha. Pero obviamente que entre más pequeño va a ser un número mucho más cercano a 0. Lo que vamos a hacer dentro de este ciclo while va a ser, digamos que comprobar cuál va a ser el signo de nuestra función evaluada, comparándola con la evaluación del mínimo y el máximo de los intervalos que vamos a ir obteniendo, ¿cierto? Entonces, lo primero va a ser comparar el signo, ¿cierto? Siempre con nuestra función sin, el signo de nuestra función de evaluación comparado al signo de la evaluación del mínimo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Si se cumple esta condición, es que el nuevo mínimo del intervalo va a ser igual a vice. Y por lo contrario, si el signo de eval es igual al signo de eval max, si se cumple esta condición, vamos a tener ahora un nuevo valor máximo, ¿cierto? Entonces vice va a ser el nuevo valor máximo, que obviamente se va a ir acotando cada vez más. Cada vez va a ser más cercano al valor de x que necesitamos para que la función evaluada en ese valor sea 0.
Y finalmente voy a utilizar un else que va a decir que se encontró la solución. Entonces voy a colocar f y voy a colocar se encontró la solución. No coloco tildes porque como el teclado está en inglés, no tengo tildes. Es que mi teclado está en inglés, entonces no puedo... si lo cambio, como que las teclas están en otro lugar y hay, por ejemplo, el signo en mayor que o menor que no puedo... ¿cómo se llama esto? No puedo utilizarlo. Así que por eso no coloco las tildes. Y acá vamos entonces a colocar un end para poder terminar el if. Pero acá todavía nos falta algo. Y es que luego de este if necesitamos ir de nuevo considerando otros valores para estas variables que estamos aquí considerando. En el primer ciclo utilizar los valores de acá afuera. Pero son, como dije, son valores iniciales, ¿cierto? Pero después necesitamos ir iterando y obviamente estos valores tienen que ir cambiando. Entonces nuestro nuevo vice va a ser nuevamente la suma del mínimo más el máximo partido 2. Luego tenemos que vamos a llamar a x igual a vice. ¿Para qué? Para poder evaluar la función simbólica en este nuevo intervalo, ¿cierto? Entonces vamos a tener eval que es igual a double de subs de función, pero esta se va a evaluar en el nuevo valor de x. Ahora lo que vamos a hacer va a ser también evaluar los valores del mínimo y del máximo, ¿cierto? Pero entonces ahora nuestro valor de x va a ser igual al en este caso al máximo, y también voy a colocar acá el mínimo, ¿cierto? Porque siempre para evaluar esta función simbólica siempre el x tiene que tener este valor, ¿cierto? Entonces aquí sería entonces que eval max, que sería la evaluación de la función en el máximo, sería igual a, bueno, lo mismo. De hecho lo voy a copiar y pegar porque de verdad es lo mismo, solo que el valor de x va a ser distinto. Y para la evaluación del valor de la función en el valor mínimo, vamos a hacer lo mismo. Pero nuestro valor de x ahora va a ser el mínimo y no el máximo, ¿cierto? Y ya ahí tendríamos, creo, la función hecha completa. Y tendríamos nuestra, nuestra función de bisección ya creada. Esta sería como la automatización de las iteraciones de esta función. Pero voy a ejecutarla a ver si sale todo bien. Y a ver. Ya. Pero, de hecho, yo creo que salió bien. Por los resultados que están acá al lado. Pero lo vamos a comprobar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con un gráfico. Lo que voy a hacer va a ser graficar la función. La función la voy a graficar. Y luego voy a poner en la intersección del i igual 0 el punto que está en x, y, ¿cierto? Que sería la solución de nuestra ecuación, ¿cierto? Algo acá que voy a utilizar va a ser que voy a utilizar el valor del intervalo para poder graficar no toda la función, sino que solo el valor cercano a la solución que vamos a tener. Ya, y vamos a ver si lo grafica bien. Ya, sí, ahí está más o menos bien, ¿cierto? Acá está como el cruce por el eje X cuando y es 0. Y vamos entonces a hacer grid on para que se vea más claro. Un hold on para poder graficar dos veces la misma figura. Y voy a hacer un scatter en el cual voy a colocar estos valores. Dice eval y voy a engrosar la línea para que se vea, o en realidad el punto para que se vea un poco más claro. Y finalmente para que se vea ya
lo más claro posible, ya no va a haber duda, va a ser colocar en el título el valor que obtuvimos de x, que soluciona esta ecuación. Entonces, voy a colocar acá solución encontrada en x igual, y acá num to string de vice, y acá el punto final. Y de esta manera lo que voy a hacer acá es que voy a mostrar en el título cuál es el valor de x, que en este caso acá en el código sería la variable vice. Entonces espero que salga todo bien. Y ahí está. Ahí podemos ver cuando el valor pasa por la x, y podemos ver acá también cuál es el valor de la variable x para solucionar esta ecuación, ¿cierto? Y acá hay que considerar lo que les decía adelante. Lo que se busca acá cuando hacemos el ciclo while es encontrar un valor muy cercano a cero, que va a ser nuestra solución. Dado que puede ser que el programa en realidad nunca llegue al cero, así cero absoluto. Entonces, esta va a ser nuestra solución, y obviamente se considera cero en el gráfico, porque tendríamos que hacer un zoom demasiado grande para que esto se pudiese apreciar en realidad. Y como se ve acá, es menos 2,2 por 10 elevado a la menos 11. O sea que realmente es un valor muy chico. Así que en este sentido podemos ver cómo el método funciona, ¿cierto? Este sería como el primer caso, el caso donde la bisección sí puede ser utilizada. Ya, bueno, entonces ahora vamos a pasar al segundo caso, donde el signo de la variable comprobar es positivo. En este caso ya sabemos que el método de bisección ya no se va a poder utilizar, pero igual vamos a hacer este caso por una sola razón, y es para que podamos ver en qué parte están los puntos que estamos usando, ¿cierto? Nuestro máximo y nuestro mínimo según el intervalo que estamos escogiendo. Y ahora sí, debería darnos el gráfico. Ahí está. Ahí está. Entonces lo que nos da esta gráfica va a ser el intervalo completo de la función que estamos graficando, ¿cierto? La función que nosotros pusimos acá arriba, ¿cierto? Va a ser la función completa. ¿Por qué? Es súper simple, porque ya no se cumple la condición de que f de menos 2 y f de 2, el producto de esa multiplicación sea negativa. Y lo vamos a comprobar al tiro. Y por eso también utilizo los intervalos mínimo y máximo, menos 1 y más 1, para poder graficar la línea completa, ¿cierto? Y en este caso, como los puntos están en los extremos, es como para que se pueda ver mejor el punto donde se va a hacer el scatter. Así que vamos a seguir ploteando. Y fplot, fplot, grid, vamos a colocarle grid, el hold on. Y ahora un título para que se pueda ver bonito. Siempre es importante hacer estas cosas bien, porque igual es distinto tener un gráfico así como pelado o con nada, que un gráfico con los datos, con el nombre de los ejes. Todo ese tipo de cosas como que ayudan a que se vea mejor. Ya, entonces le vamos a colocar intervalo incorrecto. Ambos puntos tienen el mismo signo. Ya, y ahora vamos a graficar los puntos, que es lo importante acá. Y entonces el punto sería el máximo, coma, la evaluación en x de n, ¿cierto? Que era el último número, y de nuevo el line width para que se vea más grueso. Ya, ahí está. Ahora voy a copiarlo y voy a sacar el punto mínimo, que sería 1, y acá sería mínimo, ¿cierto? Y ahí estaría, creo que ahí estaría bien. Y
Entonces ahora vamos a obtener la gráfica y se puede ver acá cómo los intervalos, este está en el 2 y en el -1, ¿cierto? Si evaluamos la función en x igual a 2 y nos va a dar -1. Y obviamente si la evaluamos -2 nos va a dar un número aún más negativo, que sería -17, ¿cierto? Entonces, si multiplicáramos -17 por -1, eso nos va a dar un número positivo. Entonces, eso ya no cumple la condición para usar bisección de que la multiplicación debe ser un número negativo. Y vamos a utilizar esta misma función como ejemplo para que veamos que si cambiamos el intervalo vamos a poder encontrar una solución. ¿Y cuál es la solución acá para poder arreglar esto? Sería cambiar el máximo. Voy a usar 3 para asegurarme de que sirva. Y de hecho ahí sirvió, ¿cierto? Porque el f de 3 daba acá casi 17 por ahí debe dar. Y el f de -2 creo que da menos 17. Entonces ahí obviamente va a dar un número negativo, ¿cierto? Al final, eso es lo que importa. Al final no solo el hecho de que la función sirva, pues, sino que una función que quizás no va a servir en el intervalo que funcionó otra función, pero sí puede ser utilizada con un intervalo distinto, ¿cierto? Y acá está el punto donde cruza el eje X en el y igual 0, ¿cierto? Que sería el 2,08. Y ahora lo que voy a hacer va a ser que en vez de cambiar el intervalo voy a cambiar la función y vamos a ver por qué yo quería hacerlo con variables simbólicas, ¿cierto? Porque miren, si contamos el código, la función obviamente está acá porque la estoy declarando, pero hay que ver cuántas veces la estamos evaluando. Entonces, primero la evaluamos acá, ¿cierto? Hay un subs, donde más se evalúa acá, acá y acá, ¿cierto? Se evalúa 4 veces. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo quisiese cambiar esta función, cuando la variable no es simbólica, tendría que cambiarla acá, acá, acá y acá. La tendría que cambiar en todas las variables que lo necesitan. ¿Y por qué? Es súper simple, porque, por ejemplo, acá, si tuviésemos la función, numéricamente, tendríamos que hacer esto. Tendríamos que utilizar el punto, dado que esta x no es un escalar, sino que va a ser un arreglo. Entonces se va a necesitar el punto y menos 9. Y ahí estaría, ¿cierto? Pero para evaluar un solo punto no vamos a poder utilizar esta forma, ¿cierto? Sino que vamos a tener que utilizar esta forma, que sería como lo normal, ¿cierto? Que sería así. Esa es la diferencia, que cuando uno utiliza las funciones así, tiene que dedicarse a declarar la variable 4 veces. Pues la idea es que eso no sea así, pues, sino que, por ejemplo, yo puedo tomar esta función y, no sé, colocar 3x, no sé, menos 10, una así al azar, algo que sea recto. Me pasó a multiplicar. Por ejemplo, ya, esta no cumple porque no pasa por el 0. A ver, pero vamos a ver. Ya, podría ser un intervalo más cercano al. A ver, por ejemplo, del -1 al 4. Voy a ver si ahí sirve. Y ahí sí sirve. Ahí la recta pasa por el eje X en y igual 0. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos la solución. Y ¿qué otra cosa podemos utilizar? Sería, no sé, coseno de X. A ver, voy a ver qué pasa acá. Ya, entonces acá, si vemos, y es súper interesante esto porque obviamente da justo en, el cruce justo en pi medio, ¿cierto? Es justo en 1,57 que creo que es pi medio. A ver, voy a ver acá. Es justamente pi medio, obviamente porque es una función coseno normal. Entonces, pero por ejemplo, si yo cambiase esta función, a ver, coloquemos un seno. Un seno. Aquí no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el intervalo en el cual estamos tomando. Y de hecho aquí es como un poco más complejo. ¿Por qué? Porque en realidad la función pasa 2 veces por el eje. O sea, porque la función pasa 2 veces por el eje X, ¿cierto?
y por el tema de nuestro intervalo nunca vamos a poder tener esos resultados. Y obviamente hay que tomar en cuenta de que la función seno y coseno son cíclicas, pues entonces vamos a tener muchos intervalos donde vamos a poder obtener estos valores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, aquí el punto medio debería ser 3,14, obviamente, porque se intersecta ahí el seno. Entonces, para terminar, vamos a repasar un poco lo que significan las cosas del código. Primeramente, la función se ha hecho simbólica para poder cambiar solamente la función y que esta cambie en todo el código. Para que podamos cambiar la función y que esta cambie en todo el código y no tengamos que cambiarla en cada parte en donde esta se utiliza, ¿cierto? Sino que solo se evalúa con la función subs. Una cosa importante, y es para que se cumpla la condición de bisección, es que se pueda comprobar esta condición de que la función evaluada en el mínimo y el máximo, la multiplicación de esta tiene que ser un número negativo, ¿cierto? Y en ese sentido, la función sin fue la que se tomó se tomó acá el código porque ella es la que nos entrega si el número es negativo o positivo. Y así simplemente podemos generar este ciclo de trabajo en donde vamos a obtener que dependiendo del caso vamos a tener una respuesta distinta. Por otro lado, aquí ya tenemos las primeras evaluaciones, ya estamos utilizando el método de bisección, ya que como el signo es negativo, ya tenemos la posibilidad de poder utilizar el método y se empieza con las primeras iteraciones. Después en el while, como dije antes, se cumplen las condiciones de que el número sea muy pequeño, en el caso de que nunca llegue a ser a cero. Pero si vamos a utilizar un número que es muy muy pequeño, entonces en realidad la solución va a ser la misma. O un número muy semejante a la solución. Y luego graficamos la función y en los casos en donde la condición principal no se cumplió, cuando es 1, graficamos los puntos que nosotros estamos tomando en cuenta para ver en qué intervalo quizás sí podríamos utilizar el método de bisección. Y finalmente cuando es 0 simplemente le puse error 0 porque en realidad no quise tomar ese caso, dado que cuando se da ese caso es porque digamos que es justo lo que necesitamos, po. Porque si el valor de comprobar es 0, significa que uno de los dos valores va a ser 0. Uno de los dos valores entonces tiene que ser la solución del problema, así que no tiene sentido hacer eso. Bueno, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Cualquier duda pueden comentarlo acá en YouTube, y si quieren el código pueden comentarlo y yo lo puedo subir al Google Drive, al GitHub, como sea. Así que espero que les haya gustado el video y que estén bien.